Muy buenos días, les saluda la licenciada Carolina Elizabeth Pacha Cuenca. Soy docente en la especialidad de Lengua y Literatura. El día de hoy me dirijo a todos los estudiantes de primero de bachillerato con lo que es el tema de la entrevista, cuyo objetivo es el siguiente: analizar la estructura de la entrevista con los elementos paralingüísticos que la acompañan y usarla como herramienta para facilitar la investigación del tema de trabajo infantil. Entonces, ¿de qué se trata esto? Primeramente, vamos a analizar el tema de la entrevista, su estructura, dentro de qué campos está utilizado, ¿no es cierto? Y también los elementos que acompañan a una buena entrevista, que son los elementos paralingüísticos. Los elementos paralingüísticos se considera todo aquel acompañamiento corporal, gestual, mímico, que se hace dentro de toda intervención oral. Luego también tenemos que vamos a considerar la importancia de la entrevista como una herramienta para facilitar la investigación. Vamos a ver la importancia que tiene este recurso dentro de todo trabajo investigativo. Y por último, vamos a usar este recurso de la entrevista para investigar sobre un tema latente dentro de nuestra sociedad, como lo es el trabajo infantil, un tema que nos causa mucha preocupación, del cual hemos escuchado bastante y que debemos analizarlo detenidamente para poderlo comprender, para poderlo tratar y sobre todo para poder visualizar algunas situaciones o algunas medidas que se puedan realizar dentro de nuestra sociedad para rectificar este tipo de problema social. Bueno, una vez explicado lo que es el objetivo de nuestro tema a estudiar en esta ocasión, vamos a pasar a lo que son las actividades. Dentro de las actividades tenemos la siguiente. Como primer punto vamos a ir a observar un video en la red social YouTube, que es muy conocida para ustedes, es muy didáctica y que se van a sentir muchísimo más este, agradecidos con este recurso porque es algo muy dinámico y muy interactivo. Bueno, entonces vamos a ir a observar este video donde nos va a hablar sobre el tema de la entrevista. Aquí vamos a recordar lo que es la entrevista, dentro de qué campos se los usa y sobre todo la estructura. Aquí quiero hacer un hincapié en lo que es sobre todo la estructura de la entrevista oral. Iniciamos siempre por un saludo de parte del entrevistador, una presentación del entrevistado, lo cual nos sirve como una manera de preámbulo para ir ya a lo que es abarcar el tratamiento de las preguntas y respuestas. Una vez hecho esto, finalmente el entrevistador hace el cierre con los puntos más fuertes desarrollados durante la entrevista y asimismo el respectivo agradecimiento por el tiempo dispuesto de parte del entrevistado. Entonces, esa sería la estructura básica de una buena entrevista oral y en la que debemos fijarnos para seguir haciendo las actividades que nos piden a continuación. Segundo, leer la información del texto de lengua en las páginas 89 y 92 para consolidar o reforzar lo aprendido en el video. Es muy importante hacer este paso también porque mientras más leamos, más vamos a ampliar este tema de lo que es la entrevista y vamos a tener un conocimiento mucho más manejable y práctico para nosotros. Tercero, analiza esta entrevista oral. Fíjate en su manera de hablar, su postura corporal, sus gestos y movimientos de las manos, volumen de voz y entonación. Es decir, en este tercer punto vamos a nosotros a analizar todo lo que son los elementos paralingüísticos, que es un objetivo más del tratamiento de esta clase de la entrevista, ¿no es cierto?
Vamos ya aquí a ir a observar una entrevista realizada por un periodista del CNN a lo que es el expresidente Pepe Mujica, que es un personaje que causa alto revuelo en toda la conciencia juvenil. Entonces creí apto para esta ocasión analizar una entrevista a este personaje. Y sobre todo nos vamos a fijar nosotros en el papel del entrevistador, porque a continuación nosotros tenemos que hacer una actividad como entrevistadores. Vamos a ir a hacer eso y eso va a ser nuestro rol. Entonces quiero que se fijen en todos los elementos paralingüísticos de este periodista para que ustedes también lo puedan tomar como referente e inclusive ir puliendo algunas otras situaciones e irlo mejorando, que eso es lo que uno se quiere. Una vez hecho esto, vamos al punto número 4, que es reflexiona en cómo la entrevista te puede ayudar para investigar el tema del trabajo infantil. Es decir, aquí vamos a crear un punto de reflexión y vamos a analizar sobre cómo puedo usar esta herramienta de la entrevista para lograr mi fin, que es ir a ampliar mis conocimientos sobre este tema social del trabajo infantil. ¿Cómo me puede servir esta herramienta dentro de lo que es mi investigación sobre este tema? ¿Cómo la puedo usar? ¿Qué puntos fuertes me puede dar dentro de lo que es mi investigación? Luego tenemos como punto número 5, lo que es ya la elaboración de las preguntas que se le va a aplicar a nuestro entrevistado, ¿ya? Y la vamos a hacer a un profesional dentro de este campo, puede ser un trabajador, un profesional de lo que es el trabajo social o cualquier otro profesional afín a este tema que nos pueda servir de manera correcta y que de verdad nos pueda brindar información certera, fidedigna de lo que es el tema del trabajo infantil, con la finalidad de que nosotros podamos enriquecer y fortalecer nuestro conocimiento con respecto al tema. Y en el punto número 6 vamos ya a ir a aplicar la encuesta, ¿ya? Y debemos aquí hacerlo de manera oral y grabar es lo que es esta entrevista. No se olviden, por favor, de aplicar todo lo que ya conocemos, de aplicar la buena postura corporal, de irla desarrollando en base a esa estructura básica que habíamos tratado al inicio, de ir aplicando todo lo que ya conocemos para que nuestra entrevista sea exitosa. Debemos recordar también que debemos crearle un espacio adecuado, un ambiente armónico de confianza con nuestro entrevistado para que nosotros como entrevistadores podamos obtener toda aquella información, todo ese contingente que tiene nuestro entrevistado. Si no creamos un espacio armónico y adecuado, nuestro entrevistado se va a sentir cohibido y no va a poder desarrollar totalmente todo ese contingente que él tiene para brindarnos. ¿Ya? Luego de que ustedes apliquen ya su entrevista, la graden, tienen que enviármela, por favor, a mi WhatsApp personal. Ustedes ya tienen todo este tipo de contactos. Asimismo, si ustedes tienen alguna pregunta, alguna duda en el transcurso de estas actividades, por favor, escribirme o llamarme, contactarse conmigo para poderles ayudar. Y como último tenemos que una vez que hayamos aplicado la entrevista, se hará una socialización de este tema, de lo que es el trabajo infantil en el aula. Aquí nosotros vamos a ir a explicar sobre este tema, vamos a ir a compartir, a dialogar sobre el tema del trabajo infantil y va a ser evaluada su capacidad de argumentación y de defensa de las tesis que ustedes propongan y de cómo ustedes puedan defender
lo que es las preguntas que les voy a plantear en ese momento. Todas las preguntas van a girar alrededor del tema de lo que es el trabajo infantil. Por lo tanto, ustedes deben ir con una conciencia clara al respecto de este tema. Y yo creo que lo van a hacer muy bien porque ustedes ya investigaron sobre el tema y ya hicieron una entrevista, tienen muchísimo conocimiento ya en este punto como para ir al aula y hacer ese diálogo que nos invite a nosotros a reflexionar sobre este tema y también podemos llevar algunas propuestas que se puedan aplicar dentro de nuestro medio para tratar de ir ya evitando lo que es el trabajo infantil. Entonces, esas son las actividades que vamos a realizar. Tienen un trabajo ameno, un trabajo divertido. No es algo que ustedes no lo puedan realizar, al contrario, es un trabajo que está al alcance de sus manos y sobre todo que nos lleva a un buen fin, que es el tratamiento de un tema social. Entonces les deseo muchísimos éxitos. Les había dicho ya que tienen mis contactos, cualquier duda, interrogante al respecto, estoy lista para poderlos ayudar. Les agradezco mucho. Por favor, no se olviden de ir realizando paso a paso todas las actividades y de no olvidarse cuál es el objetivo de esta actividad. Muchísimas gracias.